Bienvenidos nuevamente a Senado Noticias AM en esta semana regional bastante distinta. Vamos a revisar en esta jornada de día martes 28 de agosto todas las informaciones legislativas que van a marcar esta jornada y que por supuesto están centradas en la discusión sobre el salario mínimo, la discusión que hoy nuevamente se retoma. Estaremos muy atentos a ese debate en una jornada donde, recordemos, se mantiene aquí en la región, en la zona de Quintero, Concón y Puchuncaví, la alerta amarilla, sigue suspendida las clases por la situación de contaminación y vamos de inmediato también a revisar informaciones de meteorología respecto al clima, porque para la región de Valparaíso hoy siguen la nubosidad parcial, como bien se dice por parte de meteorología. Con apenas 17 grados para esta jornada se siente el frío aquí en la región de Valparaíso. Se van a mantener estas temperaturas hasta el día miércoles y jueves. ¿Qué pasa para el norte de nuestro país? Con 17, 18 y 16 de máxima en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó con 21 grados, La Serena con 15. Y atención, porque hay lluvias desde Temuco hasta Punta Arenas para esta jornada. Así que son las informaciones oportunas de meteorología que revisamos a esta hora como siempre. Y ya vamos a tomar de inmediato contacto con nuestro periodista Cristian Reyes, que me acompaña en estudio, por supuesto, porque estamos expectantes de lo que va a pasar durante esta jornada con el salario mínimo. Ayer lo conversábamos. Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Betsabe? Muy buenos días. Estamos listos para el día 2 de salario mínimo y sus definiciones acá en el Congreso Nacional. Así es. Ayer lo conversábamos, Cristian. Pensamos que en la jornada de ayer íbamos a tener despachado el informe de la Comisión Mixta, que va a ser aprobado tanto por la Cámara de Diputados, por el Senado, y tuvimos bastantes sorpresas. Así es, esta jornada, esta semana marcada por el salario mínimo, una jornada donde cada parlamentario podría haber estado en su región desarrollando sus labores. Algunos alcanzaron incluso a hacerlo y finalmente tuvieron que volver acá al Congreso Nacional, a Valparaíso. Ayer, bueno, fuimos testigos, primero, cómo el Senado tuvo que citar de forma especial para poder nominar a sus integrantes de la Comisión Mixta. Se sabe que estos son los, en este caso, los del área respectiva, los senadores de la Comisión de Hacienda, y una vez que esto se haga, claro, la gente dice, ¿por qué no se denominó así nomás, de oficio? Bueno, esto se tiene que hacer dentro de ciertos marcos protocolares y reglamentarios y por lo tanto tenía que estar sesionando la sala en pleno. Ajá. Sesiona, se da la cuenta, no es que se dé la palabra a todo el mundo, sino que desde Secretaría se da cuenta del rechazo en la Cámara Adjunta, en este caso en la Cámara de Diputados, de esas modificaciones que habían sido introducidas sacando la plurianualidad por parte del Senado en cuanto a lo que es el salario mínimo y finalmente entonces se conforma esta comisión mixta. Se ponen a trabajar, nosotros lo pudimos ver en vivo y en directo y seguir ese debate a través de las pantallas de TV Senado y hubo doble votación, 5 votos a favor, 4 en contra, una abstención marcada por la postura del diputado Pablo Lorenzini y lo cierto es que finalmente con ello se pone en votación por parte de esta comisión mixta la postura del Senado. Esto es que se amarra finalmente el 286.000 pesos como monto a partir de agosto, los 300.000 pesos en marzo próximo, hasta ahí todo bien, pero finalmente, como estamos viendo en imágenes, es precisamente el momento en que ocurrió esa citación de comisión mixta a propósito de esa votación y lo que hizo el senador Juan Pablo Letelier como presidente de esa comisión fue poner en votación la posición del Senado. Si en la votación que se hizo en la comisión mixta de 5 diputados y 5 senadores hubiera sido rechazado, se daba por efecto que se daba por aprobada la postura de la Cámara de Diputados, que incluía ese acuerdo plurianual. Hablamos amarrando también el 2020 y el 2021 como focos de discusión, al menos legislativa, pero poniendo esta variabilidad a propósito del crecimiento, que es algo que no cayó muy bien en parte del Senado y por eso se rechazó. Finalmente este proyecto entonces sale desde acá del Senado, perdón, sale desde la Comisión Mixta, el informe va a la Cámara de Diputados y esta vez la Cámara de Diputados sí dice apoyamos la postura del Senado por 65 votos a 53 aproximadamente y luego llega acá y también se replica igual suerte, pero a esa altura el Ejecutivo ya había dado aviso de que iba a levantar un veto. Esto es la posibilidad de cambiar, suprimir, modificar o añadir parte del texto en cuestión, es decir, pues, eventualmente buscar otra fórmula y por qué no también, abriendo esa posibilidad, cambiando incluso lo que ya se había aprobado acá en el Congreso. Si el proyecto quisiera, por ejemplo, hoy en día promulgarse como está, lo de agosto de 2018, lo de marzo de 2019, podría ser perfectamente ley.
Eso, así como está. Así como está, podría ser ley, porque ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, ya fue aprobada por el Senado, se aprobó en esta comisión mixta, entonces se remite al Ejecutivo. Es cuando el Ejecutivo tiene ese documento que decide entonces generalmente ver si aplica o no este veto, esta figura, para poder modificar el texto o insistir en él. Lo cierto es que esto se había anticipado antes y eso fue quizás también lo que no cayó muy bien entre algunos parlamentarios, tanto diputados como senadores, en el sentido de que ya saliendo de la comisión mixta se estaba anticipando que podía venir un veto. ¿Cómo alarga esto la discusión? Bueno, el día de hoy vamos a tener imágenes, de hecho yo creo, señor director, porque está convocada a las 10 de la mañana la sesión de la Cámara. Todavía no empieza la sesión, Cristian, en la Cámara de Diputados. Ayer fue bastante escueta. Sí. Estábamos en vivo y en directo y claro, fue bastante escueta, se dio cuenta de la votación respectiva, no obstante varios alegatos ahí de algunos diputados y lo cierto es que se cita y como si fuera un proyecto más, el proyecto va a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sesionan, lo analizan, esta postura finalmente de la cual tanto se ha hablado, ¿qué contiene este proyecto? Solo hoy lo vamos a saber porque ayer al menos en los puntos de prensa que dieron las autoridades de gobierno, senadores de ambos lados, lo cierto es que no quedó muy claro cuáles iban a ser las modificaciones, aún teniendo algunos ministros presentes acá en la sala de ministros precisamente en el Senado. Y escuchamos, Cristian, en el debate que tampoco había mucho acuerdo en la sala ayer, estaban bastante molestos, una porque no estaban los ministros en la sala para explicar un poco en qué iba a consistir este veto, ¿cierto? Y lo segundo, en que ya estamos en la fecha tope de este salario, ¿cierto? Que es retroactivo, que debería estar entregándose desde el 1 de agosto. Y el Ejecutivo ha dicho que, bueno, hizo todo lo posible, negoció con los legisladores, no hubo acuerdo, negoció desde mucho antes con la CUT incluso, para aumentar a los 10.000 pesos de ahora. Estaba presente ayer la señora María Figueroa. Sin embargo, ayer los legisladores decían, y no está el Ejecutivo aquí, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo viene el veto, qué va a acontecer esta semana, porque recordemos, estamos en semana regional y muchos de los legisladores se tienen que ir a sus respectivas regiones porque tienen actividades agendadas. De hecho, hay una actividad el día viernes de la Comisión de Defensa en la Antártica. Así es, ¿cierto? y otros senadores que te comentaba, entre paréntesis, que por ejemplo tenían una visita con las autoridades en la isla de Pascua. Exacto. Imagínate, todo aquello. Entonces, es una discusión que de partida necesita quórum, lo hablábamos previamente, Cristian, y todavía no se sabe si hoy realmente va a haber un acuerdo con este veto, si las actividades de los legisladores van a poder realizarse durante esta semana. Entonces, es una jornada bastante con expectativa, lo decía al inicio, porque queremos saber primero cómo viene el veto. Se supone que a las 10:30 el Ejecutivo va a presentar este veto para contarnos cómo va a ser, y recién la discusión va a partir a esa hora en la Cámara de Diputados. Así es, va a la sala, se da cuenta, la comisión, como dijimos, de la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda, vuelve a la sala y la sala lo remite acá. Si hacemos memoria de lo que pasó, por ejemplo, hace unos días, cuando eso ocurrió en la Cámara de Diputados y llegó al Senado, en el Senado se modificó. Sí. Y hubo que volver a mandarlo a la Cámara de Diputados para ver si ellos estaban de acuerdo con las modificaciones, porque aquello no podría eventualmente ocurrir, también es parte de lo que está por dilucidar. Hacer dos menciones también de hechos que han rodeado esta discusión de salario mínimo durante estas últimas horas, ni siquiera durante los últimos días, últimas horas. Una postura, por ejemplo, del senador Lagos Weber, que él respaldaba no amarrar quizás los 4 años, pero sí un mecanismo que incluyera 2 años o 18 meses. Aquello se presentó como una alternativa que finalmente el Ejecutivo desestimó porque su empeño, como lo hemos visto, es dejar finiquitado un mecanismo hasta el año 2021. O sea, hubo una fórmula intermedia que en un momento se sugirió de poder cerrar todo esto en 18 meses. Y finalmente aquello no aconteció. Y lo otro, la importancia de los 3 votos. Fíjate tú, cada voto es súper importante al momento de las votaciones. El día miércoles pasado, cuando finalmente estas modificaciones que estaba haciendo el Senado, finalmente, si aceptaba el acuerdo de la Cámara de Diputados por la plurianualidad, se definió por 19 votos a 22. Hubo 3 votos que fueron decisivos para que todo esto desencadenara en lo que estamos viendo en estos momentos. Y finalmente quedamos a la espera de lo que ocurra en la Cámara de Diputados. Entonces, Betsabe, todavía no pasa nada. No, todavía no parte la sesión en la Cámara de Diputados, pero bueno, va a ser una jornada de extenso debate. Ya sabemos que primero tiene que
pasar por la Cámara de Diputados, luego las comisiones y de allí también lo mismo aquí en el Senado. Betsabe, un último alcance, porque no está de más reiterarlo. Cuando hablamos de plurianualidad, que suena muy básico, de repente uno manosea mucho la palabra, hablamos de pluri, que es muchos años amarrados a un solo mecanismo. Se habló también cuando pasó el tema de la ley reservada, que la idea es poder pactar en un solo acuerdo el cómo se va a distribuir ciertos recursos durante determinada cantidad de años. Eso es plurianualidad, para que quede claro también aquel punto. Y el otro que es importante es que, a diferencia de lo que pasó la primera vez, donde se armó la comisión mixta por una diferencia, cuando hay un veto, no hay comisión mixta. Eso también es un punto importante, se hace un punto de inflexión y una diferencia a propósito de esta insistencia del Ejecutivo. Y decirlo por qué llegamos al veto también. Así es, porque no hubo precisamente acuerdo a propósito y porque es voluntad, como te decía, del Ejecutivo insistir en esta materia. Si el Ejecutivo, con este documento en sus manos, decidiera promulgar el acuerdo, el texto aprobado por el Congreso como el día de hoy, bueno, hace sentir prácticamente el acento, la autoridad que tiene el Ejecutivo dentro de estos tres poderes del Estado a propósito de que decide insistir. El Congreso ha sacado un acuerdo listo para ser promulgado por 286.000 pesos en agosto de este año, por 300.000 pesos en marzo, pero ellos deciden insistir. En este momento, si quisiera promulgarse el salario mínimo con esas cifras actuales, se podría hacer. Eso básicamente también hay que dejarlo claro. Bueno, Cristian, gracias entonces por actualizarnos con esta información. Estaremos muy atentos con lo que suceda hoy con el salario mínimo. Usted puede ver todos los detalles, por cierto, a través de nuestro canal y en la sala de sesiones que está convocada para las... Todavía estamos sujetos a confirmación. Bueno, Esperamos puede ser a las 16 horas. Podría ser a las 16 horas, como podría ser a las 18 o podría ser a las 20. Perfecto. O podría ser mañana, pero no vamos a abrir todavía esas alternativas. Vamos a estar entonces atentos y siga todos los detalles, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Cristian, que tengas una muy buena jornada. Igualmente. Sigamos nosotros avanzando en otras informaciones. Vamos a actualidad. EMOL nos informa lo siguiente en su titular. Vemos de inmediato esa página web, más de 20.000 armas de fuego inscritas han sido robadas en los últimos 12 años. Preocupante esta situación, según datos que ha dado así el Ministerio. Desde 2015 a 2017 se han registrado 24.610 extravíos de estos artefactos. Para el fiscal Manuel Guerra, el armamento en hogares es una de las principales fuentes de provisión de los delincuentes, porque claro, entran a robar y lo primero que quieren buscar son las armas. Inmediatamente entonces hacen el llamado a entregarlas voluntariamente o inscribirlas como se deben. Así que información que va aumentando, las inscripciones de armas de las personas y por ende también lo que ocupan los delincuentes cuando ingresan lamentablemente a los hogares a robar este tipo de armamentos. Así que con esta información nosotros nos despedimos. Redes sociales están en pantalla y por supuesto todo lo que suceda en la Cámara de Diputados nosotros lo vamos a transmitir íntegramente el debate sobre el salario mínimo. Que tenga una gran jornada.